Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie de mi verdadera identidad y hoy es el tema número 38 y se llama Llamados hijos de Dios. Este tema me parece hermoso y vamos a leer una cita que ustedes ya conocen. Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 12 hasta el 13. Dice así: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Recuerdan ustedes que uno de los temas de esta serie se llamó Hijos del Diablo? Y era el mismo Señor Jesucristo hablándole a los fariseos, acusándoles de que ellos se comportaban como su padre. Entonces, ahora vamos a ver el lado opuesto. Y de igual manera nosotros nos tenemos que comportar como nuestro Padre. Pero ¿cómo es que nosotros dejamos de ser hijos del diablo para llegar a ser hijos de Dios? Desde que empezamos esta sección, yo les dije que la única forma de cambiar de identidad era a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, una fe auténtica. Es la única que nos hace cambiar de identidad, de la identidad que teníamos condenada al castigo, condenada al infierno, condenada al pecado. Podemos cambiar de identidad hablando espiritualmente, pero ahora podemos cambiar nuestra identidad espiritual que teníamos antes como hijos del diablo, como condenados, como destituidos de la gloria de Dios, y ahora podemos pasar a hacer algo totalmente diferente, algo muy, muy hermoso y muy alto. Me refiero a que distinto a la condición en la que vivíamos antes. Antes no éramos hijos de Dios, y también tengo que hacer esta aclaración. Vuelvo a repetir, la gente del mundo dice todos somos hijos de Dios, pero no. El Señor dice aquí en el versículo 12, a todos los que recibieron, ¿a quién? A su Hijo. Porque dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes son estos? El pueblo de Israel. Ellos, recuerda que estamos leyendo también anteriormente ahí en Deuteronomio que decía que Él había escogido al pueblo de Israel para ser una comunidad santa. Pero esto fue algo de lo cual el pueblo estuvo muy alejado. La mayoría de las veces siempre caían en pecado, de manera general. Obviamente hubo personajes de los cuales recordamos y estudiamos que se apartaron para Dios. Todo el Antiguo Testamento nos habla de la venida del Hijo de Dios, pero ellos le rechazan. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos, pero si creemos en su Hijo, al cual los israelitas rechazaron, ahora nosotros hemos pasado de ser hijos del diablo para ser hijos de Dios. Hemos dejado esa forma idólatra de vivir. Aquí mismo en México, recuerda con los indígenas, ellos adoraban a dioses falsos. Luego fueron catolizados y siguieron adorando a dioses falsos. Pero un día llegó el Evangelio a nuestra vida. Tal vez hace mucho o hace no mucho, apenas hace poco tal vez. Y ahora hemos puesto la fe en el Señor Jesús. Y es en ese momento cuando somos llamados hijos de Dios. Y ve el versículo 13 que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien nos engendra. Al momento que ponemos la fe en su Hijo, es como si naciéramos de Él. Es más, así es, nacemos de Él espiritualmente. Y ahora somos sus hijos. Yo creo que no hay honor más grande que ser llamados hijos de Dios. Vamos a leer otra cita porque también quiero referirme a que el Hijo se parece a su Padre. Y me llama la atención esta cita, Deuteronomio capítulo 14, versículos 1 y 2. Lo voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos.
Y me llama la atención que en este versículo menciona una característica para ser llamado hijo de Dios. Fue tan curioso para mí que quise meterlo en este tema. Mira, dice así, Deuteronomio 14, versículo 1 y 2, dice así, ustedes son hijos del Señor su Dios, no deben hacerse cortaduras en la piel, ni raparse la cabeza para mostrar pesar por los muertos. Eres un pueblo santo que pertenece al Señor tu Dios, y el Señor te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para ser su propio pueblo. Esta es una indicación que le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel, a lo cual ellos no hicieron caso. Pero nosotros debemos también de poner atención de esta indicación porque no éramos hijos y ahora somos hijos. Y el Señor dice, compórtate como hijo. Y mira lo que dice, no te debes de hacer cortaduras en la piel, ni raparte la cabeza para mostrar pesar por los muertos, porque eres un pueblo santo. Aquí nos está hablando de que no debemos de tener prácticas como hacen los demás para su gente, para sus ídolos. Hay gente que a sus muertos, a sus difuntos los hacen ídolos. Hablan con ellos, les ponen altares, como si fueran dioses. Y nosotros no nos debemos de comportar así porque nosotros somos hijos de Dios. Esta es una práctica que no refleja que somos hijos de Dios. Y así hay muchas otras prácticas, pero esta me llamó mucho la atención. El Señor nos ha elegido, como ya lo sabemos. El Señor nos llamó sus hijos. Así que no hagamos ninguna de las prácticas que hacen los de este mundo. Hoy es curioso que los cristianos también se practican tatuajes. Ah, pero son tatuajes cristianos. Se ponen versículos, se ponen pececitos, se ponen cruces. Esto no es una práctica de un hijo de Dios. Tal vez muchos no estarán de acuerdo, pero ni modo, así lo dice la palabra. Como hijos de Dios nosotros no debemos de hacer esas prácticas. No debemos de hacer como los demás hacen para lamentar por sus muertos. Nuestro Dios no está muerto, no tenemos por qué tatuarnos su palabra, ni tatuarnos la cruz o tatuarnos nada que tenga que ver con lo que supuestamente nosotros consideramos cristiano. Nuestro Dios es un Dios vivo, no necesitamos tatuarnos nada, no necesitamos cortarnos la piel. También hay un mal psicológico, lo voy a poner así, entre los jóvenes, que se lastiman su propio cuerpo. Esto es algo que Satanás hace en sus hijos, pero un hijo de Dios no puede hacerlo. Un hijo de Dios no puede lastimar su cuerpo, lacerar su cuerpo. Fíjense que la única forma en la que golpeamos nuestro cuerpo es espiritualmente, para que se someta a la voluntad de Dios, pero físicamente no. Esto es lo que hace Satanás con sus hijos. Nosotros tenemos un Padre diferente, un Padre santo, un Padre que no nos pide hacer estas cosas. Así que si las estamos practicando, pues examinemos nuestro corazón, examinemos nuestros pensamientos, porque esto no es ser hijos de Dios. Que Dios les bendiga.